Sí, es una película que se adhiere y lo que tenemos que buscar es la desestructuración del biofilm, porque lo que tendríamos que hacer es romper ese biofilm a través del desbridamiento. Y el desbridamiento lo tendríamos que hacer cada 2 horas, o sea, cada momento, porque se vuelve a reestructurar. Entonces es muy importante por eso el reconocimiento de este biofilm. Entonces acá ya sabemos, miren, unos criterios indicativos, es una pobre granulación, cambio en el tejido de granulación, cambio en los aspectos de... Bueno, miren, hemos hablado de la valoración de heridas, hemos pasado, ¿no?, desde el concepto de la medición, de conocer el lecho, de conocer el exudado, cómo valorar la piel perilesional, ¿no?, el conocimiento sobre la infección, sobre la presencia de biofilm, términos de repente nuevos, y sabemos que esto es muy importante manejar. También existe digamos, conceptos sobre el manejo y tratamiento de la herida, y uno muy censo, salió un documento muy interesante que nos habla sobre la higiene de la herida, ¿no? Este documento pues nos proporciona cómo debemos de manejar o tratar adecuadamente nuestra herida, ¿no? La importancia de la higiene de la herida. Que dice, una herida, ¿no?, en heridas de difícil cicatrización, una herida que no responde al método de tratamiento basado en la evidencia, el concepto de higiene de la herida parte de la base de que todas las heridas de difícil cicatrización contienen biofilm. Bien, qué importante es este concepto, ¿no? Que engloba, pues a veces tenemos esas heridas difíciles que ya hemos limpiado, hemos usado, a veces inclusive le echamos la culpa al apósito. Por ahí escuchaba diciendo, no, pero es que este apósito, esta plata no le va a esta herida, este apósito es malo. No es malo, hay que hacer la valoración adecuada de nuestra herida, ¿no? Dada la velocidad con la que el biofilm de la herida se forma, una herida que presenta exudados, facelo y un aumento del tamaño al tercer día podría considerarse como de difícil cicatrización. Bien, entonces miren qué importante es conocer todo ello. Todo ello es muy importante. Entonces vamos a proceder. ¿Y qué nos habla de esa higiene de la herida? Pues nos habla de 4 puntos importantes que nosotros debemos de manejar, conocer, que son el desbridamiento, ¿bien?, que son la limpieza y que es el acondicionamiento de los bordes. Bien, entonces vamos a hablar de cada uno. Sabemos, ¿no?, y de pronto hay dudas en el tratamiento de las heridas, cómo vamos a manejarla, cómo vamos a limpiarla, ¿no? Ya sabemos que debemos de hacer esa valoración integral de la herida, pero es muy importante conocer estos objetivos principales, desde la correcta limpieza de la herida, desde seleccionar un desbridamiento adecuado de la herida, ¿no?, gestionar adecuadamente ese exudado, ¿no?, mantener o estimular la cicatrización, el mantenimiento de los bordes, el mantenimiento de la piel perilesional. Entonces comienza desde una primera fase, ¿no?, que es la limpieza, ¿no?, que es de pronto dentro del primer proceso de tratamiento de la herida, es muy importante, ¿no? Es el lavado e irrigación de la herida para eliminar los agentes contaminantes que pueden actuar como fuente de contaminación. ¿Qué es importante saber? Pues es importante que nosotros tenemos que realizar un correcto lavado de nuestra herida para tener una, digamos, adecuación, optimización de esa limpieza de la herida y que cicatrice también. Vamos a ver que esto influye también en la cicatrización. Ahora, actualmente existe, digamos, dudas, ¿no?, sobre suero fisiológico, agua destilada, no use suero fisiológico porque te va a alterar el apósito, pero por publicaciones, inclusive a nivel de Cochrane, ¿no? Cochrane es una de las revistas de publicación muy reconocida, nos dicen, pues inclusive,
yo solo mencionarles, no les voy a decir, pues laven con agua potable, pero inclusive unas recomendaciones a nivel de enfermería de práctica avanzada sobre revisión basada en la limpieza de la herida, pues nos dice que inclusive podemos lavarlo con agua potable. No es nuestra realidad, ojo, porque nosotros somos un país de tercer mundo, donde inclusive pues no podemos nosotros tomar, ¿no? Pero hicieron una comparación entre solución salina, ¿no? Y agua potable, y no evidenciaron diferencia alguna. Pero sí decirles que el tipo de presiones que va a ejercerse sobre el lavado de la herida, para que no cause trauma, va a ser importante. Esa sí es la diferencia. Pero también recordarles que el lavado con suero fisiológico o solución salina, pues es, digamos, una de las recomendaciones que se mantienen porque el hecho de usar una solución salina isotónica nos va a ayudar a limpiar adecuadamente nuestras heridas. Bien, ¿qué otra solución podemos usar? Lactato Ringer, pero miren, es de alto costo, pero también lo podemos usar. Agua bidestilada, también la podemos usar. Y limpiadores o descontaminantes de la herida. Acá nos detenemos un poco porque en este consenso nos hablan del uso de surfactantes, ¿no? Que nos ayuda a descontaminar, nos dicen, adecuadamente nuestra lesión. Entonces, es importante saberlo. Y también es importante, ¿no? De pronto en algunas áreas no contamos con estas sustancias surfactantes que nos van a ayudar a descontaminar. Se habla mucho de la clorhexidina. Entonces es bueno, nos podemos usar. De pronto cuando ustedes vean que su lesión pues viene con un lecho muy contaminado, viene de casa, no sabemos cómo lo han estado tratando, considérenlo usar al 2%. Pero la manera correcta de usar esta clorhexidina al 2% es hacer espuma durante 3 minutos, ¿no? Y retirarlo luego. Ahora, hay otra pregunta ahí, que dice que interfiere con el suero fisiológico, el cloruro de sodio. Bueno, estuve revisando algunas publicaciones y nos dicen que no forman ni quelatos ni alteran, no tienen, porque tienen composiciones químicas diferentes y no van a alterar. Bueno, de pronto es un alcance que les venía diciendo. Si ustedes van a usar, lo correcto es usar e irrigar y limpiar, ¿ya? Limpiar esa lesión. Bien, entonces, sigamos. ¿Qué tipos de limpieza teníamos? Acá nos vamos a ver en el tipo de técnica adecuada para esa limpieza. Los tipos que tenemos son duchoterapia, ahorita lo vamos a ver con detenimiento, lavado con frasco, lavado con jeringa y aguja e hidroterapia. ¿Qué tiene que ver aquí? Las presiones de lavado de la herida. Bien, las presiones de lavado de la herida, pues una presión, dice que cuando alcanza una presión tiene que oscilar solo para considerarle que no va a alterar el proceso, tiene que estar entre 1 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Dice que son presiones adecuadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. La duchoterapia es un lavado de heridas que se recomienda en lesiones estadio 4 y 3. ¿Qué significa? Lavar la herida a una presión de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. A esta presión no destruye las células en reproducción. Ojo, ¿ya? Se utiliza un frasco de suero al que se le realiza 20 a 30 orificios con una aguja 21 alrededor del frasco, como pueden verlo acá. ¿Bien? Previa desinfección con alcohol, el área. Se coloca el frasco, como lo ven acá, a una presión de 15 centímetros de la lesión, lavando la piel y toda su extensión. ¿Y qué dice? No me va a destruir el tejido nuevo. El tejido nuevo, y ustedes observan, y cae todo el detrito, todo lo malo de la herida cae.
Y si ustedes hacen un seguimiento de su lesión, efectivamente, conserva el tejido bueno de la lesión. ¿Qué sucede cuando yo abro, aperturo el frasco y echo sobre la lesión? Nos va a dar un lavado de herida a una presión de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y hasta dónde estábamos, digamos, adecuado? Era hasta 4. ¿Y qué riesgo vamos a producir? Que lesionemos el tejido de granulación. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros queremos que esta herida, esta lesión, cicatrice en menos tiempo con el apoyo de la cura en ambiente húmedo. Todo esto influye, colegas. Todo esto es importante. Entonces, si vamos de pronto así, estamos, no tenemos la aguja, no, ya vamos a ejercer presión. Entonces es necesario ejercer una presión suave, no muy suave, y continua sobre el frasco, ¿ya? Para no ejercer tanta presión. El lavado con jeringa, es decir, hemos retirado la aguja y solamente tenemos la jeringa. Se utilizan heridas estadios 1 y 2, ¿bien? En cavidades profundas que necesitan ser lavadas a través de drenajes. La presión ejercida depende de las fuerzas de inyección que se aplican al émbolo, pero miren, nos provoca una presión de 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado, que esta presión inadecuada producirá destrucción del tejido granulatorio. Lo que queremos es mantener nuestro tejido granulatorio. Bien. El lavado con jeringa y aguja. Miren, se utiliza en estadios 2, en quemaduras superficiales y de pequeña extensión. Podemos utilizar aguja número 20, bueno, tenemos 21 nosotros, ¿no? Ya que entregan una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. El nivel de presión entregado permite, mire, esa presión con esa jeringa con aguja, permite maximizar la limpieza sin dejar de proteger el tejido de granulación. Entonces, miren qué importante es estas técnicas para optimizar la curación, la eliminación del detritus, ¿no? Y pues tener una evidencia de mejora de la lesión. Miren, seguimos. ¿Cómo vamos a disminuir las bacterias? Entonces ya hasta aquí, claro, miren que el hecho de ejercer estas presiones nos van a ayudar a limpiar adecuadamente nuestras heridas. Estudios han demostrado que cuando los exudados de la lesión son moderados, abundantes y colonizan la piel sana con bacterias transitorias, estas se deben retirar para evitar la dermatitis. Se recomienda en estos casos, ¿no?, la limpieza, el arrastre mecánico, que es la limpieza de la herida, con suero fisiológico y el uso de soluciones como la clorexidina jabonosa, como les mencionaba, de amplio espectro que destruye los gram negativos y positivos y contiene un emoliente que permite eliminar las grasas o los cuerpos extraños de la piel de las lesiones. El lavado generalmente con esta sustancia se realiza una vez a la semana y si está infectado no más de 3 días, ¿no? De repente tienen la oportunidad de usar la polihexanina con betaína, que es también adecuado, pues nos va a ayudar a eliminar y nos lo dice este consenso, ¿no? Este consenso de higiene de la herida nos indica pues el uso de surfactantes para mejorar la descontaminación de nuestras heridas. Acá tengo, miren, una tablita de soluciones, ¿no?, de limpieza de la herida. Quería compartirles. Miren, el agua nos dice que es ineficaz. Esto nos dice el consenso de higiene de la herida. Es ineficaz a la hora de reducir la carga bacteriana. Los grifos pueden estar colonizados. A ver, tengo una pregunta. Gracias. A ver, vamos a verla. No estoy viendo. Chat. Ay, espérense, disculpen. En ese momentito pierdo, no sé por qué se me va esto. Ya, dice acá. Licenciada, una pregunta. Agua hervida, ¿usted cree que sería bueno recomendar algunos? Sí, es lo que les decía, que hubo una publicación de Cochrane que nos hablaba de la diferencia entre agua y solución salina. Y les cuento que cuando nosotros vamos a los pacientes, yo hacía visita domiciliaria y de verdad que es alto costo, pues no tienen, ¿no? Y la idea es que sí podemos utilizarlo. Recuerden nada más el uso de las presiones. ¿Ya? Inclusive pueden usar los dispensadores, esos de spray que ahora usamos para aplicarnos el alcohol cuando llegamos y nos desinfectamos. El spray
también tiene una presión adecuada que nos elimina el detritus. Entonces pueden utilizar los frascos de agua mineralizada, de agua hervida tibia, inclusive hablamos de la temperatura, nos dicen agua hervida tibia, también nos ayuda en la vasodilatación, ¿no? Es importante, no hay ningún problema, usted lo puede usar. Por favor, una consulta. Si lavamos y removemos las secreciones con el dedo enguantado y realizan masajes muy suaves, ¿es correcto? Ah, es muy buena pregunta. Es importante, esa técnica es súper importante realizarla porque nos permite cuidar el tejido de granulación. Es para evitar las fricciones con las gasas, que no es lo recomendado, pero es una muy buena técnica y una muy buena alternativa utilizar la técnica del dedo enguantado, ¿no? Para retirar y para lavar y evitar friccionar, sobre todo el dedo enguantado es para evitar lesionar el tejido, ¿no? Pero lo importante es hacer las técnicas de presiones y pues las sustancias puede usar agua mineralizada, agua hervida tibia y solución salina, ¿no? Para ello. Gracias por las preguntas. Espero que esté en la respuesta. Bueno, miren, el agua, dice, ineficaz a la hora de reducir la carga de los recipientes estériles. Los recipientes estériles de un solo uso dejan de ser estériles al abrirlos, ¿no? Los grifos pueden estar colonizados, por eso le decían el agua potable no es lo recomendado porque no es nuestra realidad, ¿no? Agua hervida fría, tibia, perdón, sí podemos utilizarlo. Suero fisiológico, ineficaz a la hora de reducir la carga bacteriana, bajo toxicidad, de un solo uso, ya que las bacterias pueden propagarse en 24 horas tras su apertura. Este es un muy buen alcance que nos dan por la duda que había si teníamos que dejar abierto, por lo menos cuando estamos en domicilio, ¿no? Dejamos abierto, lo mantenemos, lo dejamos sellado. Miren que esto es un importante alcance que nos dan. Solución con agente surfactante, debido a que contienen un agente surfactante, se ha demostrado que algunas formulaciones alteran la carga microbiana cuando se aplica menos fuerza. Algunas formulaciones han demostrado in vitro tener capacidades antibiofil a reducir la adhesión microbiana y la reformación del biofil. No dañan a las células sanas y puede restaurar la integridad celular. Respecto a los antisépticos, la polihexanida bicomida, algunas formulaciones contienen también sustancias antimicrobianas y un agente surfactante, tipo la polihexanida betaína. En el área de consulta externa de dermatología, abren el cloruro de sodio. ¿Cuánto tiempo? Mira, qué importante recién, mira, llegó tu pregunta y aquí está nuestra respuesta. Nuestra respuesta está acá. Ay, perdón. Nos dice que cuando tenemos el suero fisiológico de un solo uso abierto, dice, ¿no? Ya que las bacterias pueden propagarse en 24 horas tras su apertura. Entonces, lo correcto es descartar. ¿Sí? Qué importante es ello. Todo eso influye en que nuestro proceso de cicatrización va a ser adecuadamente correcto. Bien. Acá no nos vamos a detener, por ejemplo, vamos a revisar solo el gluconato de clorhexidina. Dice, se utiliza con frecuencia en concentraciones diluidas para aplicaciones orales y cutáneas. Las pruebas de laboratorio han demostrado que es eficaz contra diversos hongos y bacterias, incluidos estafilococos, ¿no? Las bacterias multiresistentes, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. Las propiedades antimicrobianas son más eficaces con tiempos de permanencia más largos. El índice de reacción alérgica en pacientes quirúrgicos es de aproximadamente 0.78 por cada 100.000 exposiciones, pero también puede causar dermatitis de contacto irritante o alérgica. Miren. Ahora vamos a hablar sobre el desbridamiento. ¿Conocen el desbridamiento de las heridas? A ver si alguien puede compartirme qué conoce sobre desbridamiento. Lo podemos escribir en el chat, no se preocupen. ¿Qué conocen sobre desbridamiento de la herida? Que es la otra fase. Ya estamos hablando de la limpieza, ahora vamos a hablar sobre el desbridamiento de nuestras heridas. ¿Qué entendemos por desbridamiento? A ver. Por ahí alguien, ¿qué entendemos por desbridamiento? Bueno, de pronto pues permitirme decirles que el desbridamiento es una fase también esencial para la cicatrización de nuestras heridas. Sí, limpieza al sacar las células muertas. Bueno, es un concepto. Gracias, Yanin. Muy bien.
células muertas, nos dicen, ¿no? Es una fase importante para la cicatrización de la herida, ¿no? Ya que nuestra herida, ¿no? Como ven de pronto en las imágenes, pues nos podemos tener, ya hemos visto el tipo de aspecto del lecho, ¿no? Tenemos tejido fascicular, necrótico, ¿no? Y esta presencia de este tejido crea, pues, que tengamos en algún momento proliferación o enmascara signos inclusive de infección de la herida, ¿no? Y en caso, pues, tenemos que retirarlo para que no sea un obstáculo para la cicatrización. Generalmente, este tejido que vamos a desbridar, que generalmente es un tejido necrótico, desvitalizado, está presente en esas heridas crónicas. Y está pues presente porque tiene células y bacterias que por la alteración, ¿no? Por hipoxia, por necrosis, ¿no? Por falta de vascularización, pues se ha presentado esta característica que impide que cicatricen las heridas, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es retirarla. ¿Y cómo la retiramos? Hay diferentes técnicas de retiro de desbridamiento, como por ejemplo, lo ven acá, el desbridamiento quirúrgico, que generalmente este desbridamiento se realiza en una sola sesión y generalmente se realiza en sala de operaciones, ¿no? Esto está indicado cuando tenemos escaras muy negras, muy adherentes, ¿no? Que están complicando, pues es una, digamos, es una forma rápida, ¿no? Para retirar esta extensión y desbridar en caso necesitamos o esa urgencia de retirar ese tejido, ¿no? Entonces, cuando esto está indicado, cuando hay mucho compromiso de infección, celulitis, crepitación, o etcétera, que pueden, digamos, condicionar a una complicación del paciente. Bien, el desbridamiento cortante es el que sigue, ¿no? Es un procedimiento que a menudo suele ser menos agresivo, como dice acá, y se puede realizar en la cama del paciente. Generalmente, este retiro de tejido es selectivo, de tejido selectivo, es decir, ¿qué vamos a retirar? En forma cortante, con ayuda de tijera, bisturí, ¿no? Vamos a retirar el tejido necrótico, el tejido desvitalizado, pero no lo vamos a hacer en una sola sesión. Y aparte, recordando que como personal de salud, como enfermeras, no estamos avaladas para realizar esta técnica. De pronto tenemos que tener bastante experticia o que nos digan, conocemos y podemos retirar, ya que podemos provocar en algún momento que sangrados, ¿no? Y hay que tener mucha consideración al hacer esto, por ejemplo, en pacientes anticoagulados, ¿no? Riesgos de hemorragia cuando no tenemos la técnica adecuada, hay que tener mucho cuidado y certeza en el momento que vamos a realizar ello. Aparte de todo, otra consideración que debemos de tener presente en este tipo de desbridamiento es que produce dolor, ¿no? Entonces, pronto no es, hay que manejar adecuadamente y correctamente este proceso. Bien. Luego tenemos otro tipo de desbridamiento que de pronto se está utilizando mucho, fuera, no tenemos acá en Perú, es el desbridamiento larval, el uso de larvas. Entonces, miren, es el uso, ¿no? De especies determinadas de gusanos vivos, se coloca dentro del lecho de la herida, criados y desinfectados para uso médico, ojo, ¿no? Son larvas especiales, ¿no? Creadas para ello, que se coloca sobre tejido desvitalizado donde secretan, ¿qué hacen las larvas? Van a secretar enzimas que convierten el tejido en líquido, ¿no? Ese tejido desvitalizado, necrótico, lo van a convertir en líquido antes de ingerirlo. Los gusanos también secretan sustancias antimicrobianas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a detenernos en este desbridamiento larval. Altera la matriz tisular de colágeno y ejerce un efecto bacteriostático. Favorece la cicatrización de la herida y mejora el crecimiento de fibroblastos y condrocitos humanos. Existe buena evidencia in vitro de la eliminación del biofilm, inclusive cuando usas terapia larval.
Luego tenemos el desbridamiento con ultrasonidos, ¿no? Es un desbridamiento, es una técnica con una máquina de ultrasonido, ¿no? Que transmite por ondas acústicas, va eliminando, ¿no? Este tejido desvitalizado, ¿no? Pero provoca, es una técnica de pronto que se hace en una sala de cirugía, digámoslo así, porque hay un estudio, dice que porque el ultrasonido provoca la dispersión de este tejido, de este detritus, y ustedes lo ven cuando comienzan a desvidar, comienza a saltar el detritus. Entonces, se hizo un estudio, un seguimiento de que provocaba de que otras zonas del área se contaminen con el tejido, ¿no? Entonces, es otro tipo de desbridamiento. Luego tenemos el desbridamiento mecánico, que son el uso de compresas de desbridamiento empapadas, ¿no? De pronto con sustancias que me van a ayudar a retirar ese tejido, ¿no? No he tenido experiencia con ello, pero de pronto pues es la aplicación de sustancias como cloruro de sodio u otros en el lecho de la herida y van a provocar ese desbridamiento. ¿Bien? Otro desbridamiento que lo vamos a ver, que lo dejé, es el desbridamiento autolítico. Bien, que no nos lo menciona por acá, o me lo he comido, es el desbridamiento a base de hidrogeles. Bien, eso lo vamos a ver en el tema de los apósitos, donde nos vamos a detener un poquito a revisar este tipo de desbridamiento que todos lo conocen, porque de pronto en nuestras instituciones tenemos los hidrogeles, que es una buena alternativa, menos, no dolorosa, selectiva, claro que es lento en el proceso, pero de pronto nos ayuda mucho en el desbridamiento del tejido desvitalizado, necrótico de nuestro paciente. Bien. Los apósitos bactericidas, ¿no? Ya sabemos que cuándo lo vamos a utilizar, ¿no? Ya cuando estamos buscando, pues, la limpieza de nuestra herida, ¿no? En el tema de contaminación y colonización, la carga biológica no produce problemas clínicos, no hay indicación de uso de apósitos antimicrobianos tópicos en esta etapa. En la infección localizada ya hemos repasado, ya hemos revisado digamos, esta situación, si se usa apósito antimicrobiano tópico. En la propagación de la infección sistémica, sí, la indicación de antibióticos, mantener el uso de apósitos antimicrobianos, no solo alginato, recuerden, tiene que ser una hidrofibra con plata, todo en apósito que contenga plata. Recuerden eso, alginato no les va a ayudar solo. En la preparación del lecho de la herida. No, esto nos habla, pues, existe un consenso de la preparación del lecho de la herida. En ello, pues, nos habla de la necesidad de tener un plan de acción, de consensuar cuidados, definir competencias. Y existe, pues, acrónimos que nos ayudan a realizar esta práctica, ¿no? Que es la preparación del lecho de herida. Uno de los acrónimos es el acrónimo TIME, ¿no? Hay aumento de la presión y favorece esa retracción de la herida. Entonces, ¿qué utilidades? O sea, si ustedes han visto esa terapia de presión negativa, no es nada difícil su aplicación, es muy sencilla, ¿no? Y favorece, también es costo efectiva porque favorece rápidamente que tengamos tejido de granulación. La aplicación generalmente se da en úlceras de pie diabético, aplicación en otro tipo de úlceras, grandes desbridamientos, zonas donantes, prevención de lesiones iatrogénicas, cicatrices o queloides. ¿En qué consiste? Lo que les decía, es muy sencilla su aplicación. Cobertura de la herida con un apósito, esponja o gasa que se fija a la superficie anatómica mediante un adhesivo plástico que, conectado a un tubo de aspiración, provoca el vacío sobre la lesión. Esta es una de las, digamos, aparatos de terapia de presión negativa en diferentes casas comerciales. Recuerden que su nombre es terapia de presión negativa, no es VAC. VAC es el nombre de la empresa que fabrica estas máquinas, no digo del sistema que fabrica, por ejemplo, KCI, su nombre, su terapia es VAC, ¿no? En el caso de Smith & Nephew, por ejemplo, Renasis, ¿no? Pero son de alta capacidad. Tenemos actualmente terapias de baja presión. Por ejemplo, en Combatec tenemos
también terapia de presión negativa Abel, en Smith and Nephew Pico, y actualmente también tenemos otra terapia portátil, no llega al Perú, también muy utilizada a nivel Latinoamérica, que es SNAPS, se llama así. ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia de presión negativa? Pues promoción del tejido de granulación, cobertura anatómica de zonas sensibles, hueso, tendón, cápsula articular, aislamiento de la lesión, prevención de reinfección, retirada de exudados, deleterios de la herida, asistencia en la cicatrización en pacientes con pobre tendencia a la cicatrización, enfermedad vascular periférica, vasculitis, inmunosupresión. Sobre el oxígeno, ¿no? Les comento que la cámara hiperbárica, por ejemplo, en el paciente con pie diabético no está demostrado, no hay mucha evidencia, ¿no? Que te digan, tiene que tener, pues, ¿cuál es el problema del pie diabético? El problema circulatorio, ¿no? Si hay una obstrucción, pues no va a llegar oxígeno, previamente tiene que haber una revascularización. En sí no hay mucha evidencia. El oxígeno como medicamento, ¿no? Nos dice que diversos estudios han analizado los beneficios que el oxígeno puede proporcionar, siendo utilizado como un fármaco en la cicatrización de heridas. La activación de varias moléculas es la señal de que constituye una acción clave en los efectos terapéuticos del oxígeno. En úlceras de piel se ha observado una estimulación en la migración de células madres vasculogénicas. También se han observado efectos positivos en la regeneración ósea en fracturas. Sin embargo, nos dice que aún no se conoce de manera completamente clara el mecanismo por el cual el oxígeno favorece la cicatrización. A ello se suman las diferentes técnicas de aplicación de oxígeno, ya sea mediante cámara normobárica, por contacto de oxígeno en la lesión, cámara hiperbárica por inhalación del oxígeno, inhalación de oxígeno normobárico. Además, tampoco existe un consenso en cuanto a la duración del tratamiento, ni en días, semanas, meses, como en el número de aplicaciones al día y el tiempo que estas sesiones deben de durar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Helen, Janine, Jessie, Amparito, Marisol, ¿alguna pregunta? Y para terminar, sé que ha sido un poquito larga la jornada, quería compartir con ustedes, para concluir, ¿qué es lo que no debemos hacer en las heridas crónicas? ¿Se han preguntado alguna vez ello? ¿Qué no debemos hacer? Ahorita hemos visto qué es lo que debemos hacer. Ahora vamos a saber qué es lo que no debemos hacer. Bien. Es un documento interesante que salió el año pasado, ¿no? Sobre qué no hacer en las heridas crónicas. ¿Qué no debemos hacer? Entonces ahí, pues nos vemos ahí qué no debemos hacer. Muchas veces hemos hecho tratamiento empírico, ¿no? Vamos a ver qué nos resume este documento. Es un documento de la JNUAP basado en grados de evidencia tomados de acuerdo a un sistema propio elaborado por ellos. Se basa en los grados de evidencia, ¿no? Actualmente, pues todos los estudios nos basamos en los grados de evidencia. Alta, ¿no? Que este grado de evidencia considera muy poco probable que se puedan generar nuevas evidencias que cambien esta recomendación. Moderada, este grado de evidencia considera posible que se puedan generar nuevas evidencias que cambien esta recomendación. Baja, existe discrepancias entre los expertos nuevos estudios pueden generar evidencias que modifiquen esta recomendación. La primera recomendación, ¿qué nos dice? No implante ningún tratamiento tópico sin realizar previamente un diagnóstico de la herida. Y es lo que hemos venido diciendo en esta sesión. ¿Por qué no? Porque debemos realizar previamente una valoración integral, identificar enfermedades concomitantes, causa de la herida, infección, signos de retraso de cicatrización. Esto tiene una fuerza de recomendación alta. Número, no utilizar instrumentos, o sea, escalas, sistemas de medida que no estén validados o indicados para este contexto y o tipo de lesión. ¿Y qué hemos visto hoy día? Todos los acrónimos validados para la evaluación. ¿Por qué no? Porque todo instrumento de medida debe ser validado, que mida lo que pretenda medir y fiable, que sea preciso y estable en las medidas. No ser validadas ayuda poco al diagnóstico y la evaluación.
Cuando tengamos un instrumento que fue validado para una lesión, debería ser validado nuevamente para otra. Tiene una fuerza de recomendación. Las lesiones relacionadas a la dependencia, ¿se acuerdan esa conceptualización? Fuerza de recomendación alta, no utilizar cojines redondos tipo rosca o flotadores como superficie de asiento. ¿Por qué no? Porque la presión la concentra en la zona corporal que está en contacto con el rodete, provocando congestión venosa y aparición de lesiones. No utilizar materiales de prevención sin evidencia, tipo pieles de carnero, sintética, guantes, rellenos de agua, etc. Bueno, esto discuto porque de pronto no es nuestra realidad y nos ayuda mucho. Las SEMS, las superficies especiales para el manejo de presión, han demostrado, y los apósitos de espuma, los ácidos grasos superoxigenados, han demostrado su eficacia garantizando un nivel adecuado en el cuidado de la persona, efectivamente. Pero en esto de las superficies especiales, por ejemplo, las viscoelásticas, tipo foam, son las que nos ayudan, pero no es nuestra realidad. No efectuar masajes en la piel sobre prominencias óseas. ¿Por qué no? Al existir una inflamación aguda, los masajes están contraindicados por la posibilidad de encontrarse con vasos sanguíneos dañados o piel muy frágil. No frotar vigorosamente puede ser muy doloroso para el paciente, provocando destrucción de los tejidos o reacción inflamatoria, especialmente en adultos mayores frágiles. No elevar la cabecera de la cama a más de 30 grados, ¿por qué no? Elevar la cabecera a más de 30 grados desplaza la presión hacia prominencias óseas. Consideraciones especiales en pacientes en ventilación mecánica con uso de dispositivos terapéuticos, en ellos valorar adecuadamente los riesgos y opciones. No aplicar sobre la piel colonias o alcohol. ¿Por qué no? Porque resecan la piel, generan grietas, ¿no? Disminuyen la resistencia ante factores como humedad, presión y fricción. Ojo, recuerden, esto es muy importante porque aparte, pues el aplicar alcohol va a resecar esa piel y la va a predisponer a aumento de la temperatura, aumentando el coeficiente de fricción, provocando que cuando nosotros movilicemos o arrastremos al paciente, esa famosa lesión por fricción. Bien. Pacientes en situación de riesgo o lesión, no sentarlos si no tienen capacidad de reposicionarse o una superficie para manejo de presión adecuada. ¿Por qué no? El peso del cuerpo del paciente, sobre todo en el área de las tuberosidades isquiáticas, sobre todo cuando está sentado, eleva la presión en la zona notablemente. Una zona muy pequeña, pero que precisa muy poco tiempo para que presente una lesión. No arrastrar a la persona a reposicionarla o al transferirla de una superficie a otra. ¿Por qué no? Porque se genera fuerzas de fricción y cizalla, favoreciendo aparición de lesiones. Puede utilizarse técnicas simples como sábanas entremetidas y grúas de transferencia que nos va a ayudar. Lesiones por presión por dispositivos clínicos, ¿por qué no los podemos? ¿Por qué no? Porque los dispositivos causan lesiones y pueden aumentar la presión y cizalla, humedad o la fricción. Es lo que de pronto nos ha provocado la sepsis, ¿no? Los elementos de protección individual. Este aumento de temperatura, ¿no? Fricción, lo que nos ha provocado el daño, ¿no? En nuestra piel, en la zona del tabique nasal, ¿no? Por esa excesiva presión y aumento de fricción y humedad, ¿no? Otra recomendación importante, por ejemplo, es no retirar un absorbente o cuña del paciente utilizando fuerzas de arrastre que generen roce o fricción, ¿no? ¿Por qué no? Porque pueden originar fuerzas de roce o fricción en la zona glútea a retirar el pañal o cuña que ha quedado adherida o colocada durante mucho. No retirar restos de óxido de zinc con agua. Ojo, porque vamos a producir mayor fricción, pero acá nos dice una fuerza de recomendación moderada. ¿Por qué no? Las pomadas de zinc, nos dice, son liposolubles y se consigue su retirada segura con productos oleosos o aceites, ¿no? Eso es una recomendación muy buena, les cuento, hay buena experiencia con el retiro, por ejemplo, con aceite de olivo, se retira totalmente ese óxido de zinc que puede quedar adherida a la piel y ya no estamos friccionando, ¿no? El retiro con agua provoca realizar frotamientos intensos para su retiro que dañará la zona, ¿no?
No utilizar doble pañal, de pronto es una práctica frecuente encontrarle que estás protegiendo porque no quieres que se moje la cama u otro del paciente. ¿Por qué no? El primero estaría en contacto mucho tiempo con la piel del paciente, aumentando las lesiones cutáneas. Aumenta el calor, la sudoración de la zona, la presión de la costura, riesgo de roce y fricción, dificultando la retirada, ¿no? Es un coste mayor no justificado el uso de este doble pañal. Recomendaciones sobre el manejo de la carga bacteriana. ¿Por qué no? Los antisépticos no son selectivos frente a los tejidos sanos del individuo y pueden acarrear toxicidad. Si lo usamos, tomar en cuenta las concentraciones adecuadas y recomendaciones para su uso. La utilización prolongada para el lavado de las heridas puede retrasar la cicatrización y crear resistencias bacterianas. Uso solo en alta carga bacteriana y posterior a desbridamiento cortante es la recomendación. No utilizar jabón casero, ¿por qué no? La limpieza agresiva debe ser evitada en la herida. Evitar uso de jabones con base cáustica debido a su alto valor de pH alcalino, sus jabones antibacteriales, no los recomiendan usar, ya que produce sequedad, porque se acuerdan de la alteración del pH de la piel, ¿no? Produce sequedad excesiva de la piel y la herida, además tiene potencial irritante. Desbridamiento, no lo utilice si no está entrenado, es lo que mencionábamos, si no tenemos la experticia, la capacidad, no, porque hay que tener una educación apropiada para ello, ¿no? Y hay que recibir una educación especializada, pero para eso tenemos nosotros el apoyo de la desbridación autolítica. No es preciso realizar desbridamiento cortante en las úlceras con necrosis seca en talón. Esa es la gran pregunta que muchas veces nos hacen. Si no muestra signos de infección, tampoco en personas en situación al final de la vida. ¿Por qué no? Llevar a cabo una evaluación vascular completa para determinar si el estado arterial es suficiente para apoyar la cicatrización de la herida desbridada. No realice desbridamiento cortante sin una pauta analgésica previa. ¿Por qué no? Los desbridamientos cortantes son potencialmente dolorosos. Realizar una adecuada valoración del dolor antes de realizarlo. ¿Ya? Entonces, estas pautas debemos de seguir. No utilizar antibióticos por una vía que no es la adecuada. Esto tiene fuerza de recomendación alta. ¿Por qué no? La resistencia antibiótica es actualmente un gran problema a nivel global en salud pública. La resistencia ocurre cuando las bacterias desarrollan la capacidad de neutralizar los medicamentos que fueron creados para eliminarlas. No utilizar pomadas con antibióticos como primera elección en lesiones que no progresan. ¿Por qué no? El uso de antibióticos tópicos que contengan una forma de dosis baja de los mismos puede inducir resistencias. Solo deben considerar su uso en situaciones específicas y prescripción clínica especializada. No utilizar métodos tradicionales para la toma de cultivo en heridas que no presenten infección. ¿Por qué no? La metodología recomendada para la obtención de la muestra microbiana es la de punción-aspiración. En aquellas úlceras en las que existe la sospecha de presencia de biofilm, se recomienda remitir al laboratorio una muestra de los tejidos desbridados del lecho de la misma, es la recomendación, y utilizar las técnicas de microscopía y de diagnóstico molecular. El diagnóstico de infección aguda debe asumirse de forma inicial en base a criterios clínicos, signos clínicos, locales y sistémicos, infangitis periulcerosa, modificación de las características del sudado, edema y fiebre. Síntomas clínicos, manifestación y exacerbación del dolor. En función de su evidencia, los datos del laboratorio de microbiología informan sobre su positividad, negatividad a la tipología de los microorganismos, su concentración en el medio indican la terapéutica antimicrobiana y no se recomienda la realización sistémica del estudio de la carga bacteriana en ausencia de los síntomas y signos clínicos referenciados. Esta es una práctica también inadecuada, no humedecer los alginatos e hidrofibras antes de su aplicación. Esto de pronto hay que corregirlo porque se ve mucho, ¿por qué no? Porque cada apósito tiene indicación para su utilización. Si se mojan, se saturan antes y perderán su capacidad de absorción. ¿Bien? No usar apósitos con adhesivos fuertes en pieles frágiles. ¿Por qué no? Porque la piel frágil y o seca y los apósitos con adhesivos fuertes pueden provocar durante el retiro desgarros. Se recomienda apósitos con adhesivos de silicona que son amigables con la piel de pronto en pacientes con piel frágil. No frotar el lecho de la herida para producir sangrado es otra también práctica frecuente como forma de estimular la cicatrización. ¿Por qué no?
fase de granulación, el lecho de la herida es un tejido muy frágil en el que se forman nuevos vasos sanguíneos y tiene lugar la proliferación de fibroblastos, que son tejidos que se dañan fácilmente por fricción o tratamiento agresivo que retrasa esa cicatrización. No aplicar apósitos de forma distinta a la recomendación del fabricante. ¿Por qué no? Porque uno tiene que seguir las indicaciones de uso de los apósitos, ya que una mala aplicación o cortado inadecuado, ¿no? Cuando no se tiene que recordar, altera su indicación. No use, bueno, acá no nos recomienda que no usemos pues productos alimentarios, azúcar, miel, huevos, yogur, pues no, que no tengan registro sanitario, ¿no? Hay que verificar estudios y autorizaciones sanitarias previamente. No utilice suplementos nutricionales sin previo diagnóstico nutricional.